a ser tan osados, a hacer cosas que de una u otra manera tal vez no nos va a traer un beneficio, ¿sí? Entonces empezamos una nueva serie y se llama así, El Camino del Cristiano. ¿Nosotros somos cristianos? ¿Sí? ¿O no somos cristianos? Entonces quiero que vayamos de una vez a el versículo que traemos para hoy el libro, y es primera de Juan 1, del 1 al 10. ¿Está bien o no? La espadita. Es que este vive bloqueando. Lo tengo como un Capítulo 1 de Génesis. pero escucho. Vea, tenga ahí para que lean las dos. Listo, entonces, primera de Juan está entre los últimos antes de Apocalipsis. ¿Eso? Primera de Juan, capítulo 1, del 1 al 10. Entonces, vamos a leer todito, ¿sí? Creo que alcanzamos a leer de un versículo en adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Arranco. Lo que era desoído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. El 2. Ahora que usted me traiga los. El quien es la vida misma nos fue revelada y nosotros lo vivimos y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna, que estaba con el Padre y luego nos fue revelado. 3. Lo que he oído se le anuncia también a ustedes para que tenga compañerismo con nosotros, así mismo como nosotros tenemos compañerismo con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Más largo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla sin Él. Si decidimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. El 8. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. En nosotros. Amén. El título en esta dice palabra de vida. ¿Sí? Este libro lo escribió Juan, y hasta donde todos conocemos Juan se dice que fue el discípulo amado de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces, si fue ese discípulo amado, ¿qué tuvo que haber sido él? ¿Qué tuvo que haber hecho él? ¿Cierto? Dice el contexto, digámoslo así, del libro como tal, que él ya estaba en una edad madura, en una edad avanzada, y él tenía muchas responsabilidades con varias iglesias, ¿sí? Digámoslo así, él supervisaba y cuidaba las iglesias en esa época. Una de las cosas que estaban pasando dentro de algunas iglesias era que se estaban levantando falsos profetas, se estaban levantando personas con testimonios inadecuados. Entonces esta carta, como ustedes pueden verla desde estos 10 versículos, habla, pero él habla en amor, ¿cierto? Él no habla regañado ni gritado ni nada, él habla en amor y está exponiendo desde un comienzo lo que él vivió. Entonces, nuestra iglesia siempre busca temas, siempre busca bloques de temas enfocados a lo que nosotros necesitamos constantemente. Estos nuevos temas son muy importantes porque nosotros en medio de este caminar con Cristo nos vamos desviando y a veces vamos diciéndole a lo bueno malo y a lo malo bueno, de un momento a otro, ¿sí? Es difícil, pero tenemos que reconocerlo muchas veces. ¿Por qué? Porque afuera vemos cosas y escuchamos cosas, pero también al interior de nuestras casas, al interior de nuestra mente, nosotros empezamos a pensar muchas cosas, empezamos a interpretar la palabra a nuestra manera, pero también empezamos a escuchar la cantidad
digámoslo así, de emisoras cristianas, cantidad de pastores que hablan. Entonces empezamos a retomar de tantas iglesias y digamos denominaciones que empezamos a enredar una verdad que ya está en nosotros. Cristian le preguntaba ahora algo a Carolina y es, ¿tú crees que tú estás fundamentada sobre la roca? Y ella dijo, sí. ¿Y cuál es la roca? Jesucristo, ¿cierto? Desde un comienzo cuando nos predicaban a nosotros un evangelio, ¿fue el evangelio de quién? De Jesucristo. ¿Qué estaba pasando en esta iglesia en ese tiempo? Todos habían creído en ese Jesucristo, pero luego empezaron algunas otras personas a escuchar y a amañar la verdad y estaban hablando de que Jesucristo en sí, acerca de esa deidad de Jesucristo. Entonces viene Juan y les dice, no, venga, que es que yo les voy a hablar de qué. Entonces vamos al segundo. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos, tocante al verbo de la vida. ¿Quién es el verbo de la vida? Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual está con el Padre y se nos manifestó. Entonces, una de las primeras que sacamos de este bloque es que la vida de nosotros se debe manifestar un Dios. Juan manifestó un Dios. Él lo dijo, venga, yo les recuerdo, porque es que yo viví con Jesucristo, yo anduve con Jesucristo, yo toqué a Jesucristo, yo lo escuché y yo lo vi. Y de eso fue lo que él empezó a hablarle a otros. Él empezó a llevar ese evangelio y a esas iglesias él se los llevó y le está diciendo, no, venga, yo les voy a recordar. Entonces hoy Dios nos quiere recordar eso. ¿Cuál es el camino de un cristiano? Primeramente, que en mi vida debe manifestar a ese Dios. Si yo le pregunto a José, ¿qué significa la palabra manifestar o manifestación? Yo creo que todos saben el significado, ¿no? Que ahorita, ¿qué es? Que conozca el significado, pues la Sí. misma ¿O manera qué piensas que tú? entiendo. ¿Qué Ajá. significa manifestar? Es como mostrarse o sí, como expresar. Expresar. ¿Y qué se expresa? No, ahí digamos puede ser la verdad, una bendición, lo que Él quiere para nosotros. Por lo menos ahorita va a ver que el 21 de noviembre Firme con el eso, paro, bueno, tienen nombres, pero ¿qué van a hacer ellos? Ellos van a expresar, ¿sí? Algo. Una posición correcta. Ellos van a venir a hablar y van a decir algo, y algo que ellos, ¿qué? ¿Entiendes? Desde su punto de vista ellos están viviendo. ¿Verdad que sí? Así es. Entonces, mi vida de manifestar a Dios. ¿Qué entonces manifiesto yo? Entonces, ¿yo qué expreso? ¿Lo que qué? Lo que yo he vivido, lo que yo he oído y lo que yo he palpado. Bueno, en este tiempo yo no toco a Jesucristo, ¿cierto? Porque no está así como Juan estuvo con él. Ver a Jesucristo a través de ¿quién? De otras personas. Yo sí puedo oír a Jesucristo a través de ¿qué? De la palabra. Entonces, mis amados, el Señor quiere que nosotros nos analicemos este tiempo, ese primer punto, y es si mi vida está manifestando ese Dios. Si yo estoy hablándole a otros de ese Dios, de ese Jesucristo. Si para mí es fácil, en este momento una persona se me sienta al lado y yo poder expresar lo que he oído, lo que he visto y lo que he palpado de ese Señor Jesucristo. ¿Cómo estamos nosotros en ese primer punto? ¿Sí? Y estamos hablando que Jesucristo se manifestó a nosotros. Dios se manifestó a nosotros. Dios se ha manifestado siempre a su creación y a su pueblo. Primeramente se manifestó a través de los profetas, ¿de acuerdo? A través de sus siervos, y le hablaba a su pueblo a través de los profetas. La segunda fue ¿quién? A través de Jesucristo. Él vino y se manifestó a través de esa muerte de nuestro Señor, es parte de Él. Pero hay una tercera cosa, y Él se manifiesta ahorita a través de ¿quién? En este tiempo. De nosotros. Él se ha manifestado de esa manera. Su palabra la inició con los profetas, lo siguió con nuestro Señor Jesucristo y ahora es a través de nosotros. Entonces la pregunta es, ¿yo estoy hablando de Dios? ¿Qué?
Carito con sus polos, cuando ora, ustedes la están escuchando. Eso Eso, es. y Para es- de manifestar a Dios. Ah. Con su esposa, Aleluya. Con los Con los pollos. Gloria a Dios. Gloria a Dios, y ha sido un testimonio muy hermoso que podemos compartir, Carito, y es eso. Carito está manifestando de lo que ella ha oído, de lo que ha escuchado y de lo que ha visto, porque es eso, ¿cierto, Carito? ¿A ti quién te enseñó a orar? Tú empezaste a leer, ¿cierto? ¿Quién te enseñó a dar gracias? El Espíritu Santo, ¿verdad? Y eso es lo que hace ahora, ya lo les contará de pronto si terminan ahí, le damos con el que. Están en- Tire la botella. Sí, es pregunta de si ven hacia Jenny. Bueno. Listo. Entonces, esos son los dos primeros. ¿Sí? Entonces ahorita sigamos con el tercero y el cuarto. ¿Listo? Entonces, el primero, una vida que manifiesta a Dios. ¿Sí? Si nosotros en realidad estamos caminando en verdad, mi vida está manifestando a Dios. No se está manifestando así como si bien en algunos momentos ha manifestado esa provisión económica que llega de un momento a otro, ¿cierto? Así mismo, nosotros, esa sanidad, esa restauración, esa ayuda. Ahora en el versículo 3 y 4 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Vida debe mostrar el deleite de Dios. ¿Será que a nosotros nos ven gozosos? ¿Será que a nosotros nos ven con deleite? ¿O somos de los cristianos que sí, aleluya, gloria a Dios, que estoy más pelado? Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios, pero mejor dicho, estoy mala. Eso me duele el cuello, me duele la espalda. No, yo me quedé con ese esposo, me tiene horrible, mejor dicho. O nos ven con gozo y diciendo, bendito sea el Señor, gracias por ese esposo, a pesar de ese carácter que tiene, pero gracias por ese esposo. Estamos manifestando ese deleite, estamos mostrando ese deleite, ese gozo. Aquí él lo dice, y me parece tan hermoso cuando dice comunión con nosotros, ¿cierto? Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que yo sé que es difícil, mis amados, nosotros en medio de tantas cosas en este mundo y de tantos conflictos y situaciones, nosotros deleitarnos en Dios. Pero es que Jesucristo vino a darnos eso, a darnos ese deleite en medio de las tribulaciones, en medio del dolor. Ustedes han analizado, ustedes han puesto a analizar que si nosotros no mostramos ese gozo, ese deleite, porque ya entendimos que es responsabilidad de nosotros manifestar a Dios, mostrar ese deleite y ese gozo. Si yo soy una cristiana que no tengo esa actitud de deleite y de gozo, y yo le estoy hablando a alguien de Jesucristo, ¿será que esa persona me va a prestar atención? ¿Será que esa persona va a querer conocer a Jesucristo? No, va a ser ese. Jesucristo murió. Sí, ese Jesucristo murió por usted. Ahí pues uno sigue igual, ¿no? Con unos problemas y todo, y las enfermedades y todo, pero Él murió por usted. Él murió por usted, Él murió por mí, ¿sí? Pero con esa actitud, ¿será que van a llegar o antes nos espantamos? Porque, mis amados, en serio que sí, eso ha pasado. Eso ha pasado porque ven y estamos expresando y diciendo, estamos diciendo, nosotros en nuestro diario vivir, nosotros estamos mostrando algo diferente. Y yo sé que no es secreto que nosotros podemos llegar, si algunos ya han estado en otras iglesias, ahora en nuestra misma iglesia, podemos encontrar personas así, por las cuales hay que orar. Porque uno dice, sí, y vienen a la iglesia y están, pero ¿y entonces qué está pasando? Si te contestan con 4 piedras en la mano, ¿cierto? Si se molestan porque les dices algo. Pero es porque algo está pasando con esas personas, pero nosotros también podemos ser uno de esos. Entonces, pidámosle mucho a Dios que en este nuevo tiempo que se viene, porque José decía algo ahorita que oraba, y ya se acabó este año. Estamos adelantados, estamos en noviembre, pero ya acabó el año, ¿sí? Que podamos nosotros pedirle al Señor en este tiempo de vacaciones que nos enseñe una vez más, que nos regue. Nosotros estamos dejando de pronto que personas, situaciones o falsos profetas vengan y empiecen a cambiar y a transformar la idea que tenemos ya nosotros de Jesús. Buenas noches. ¡Ay, Nelena! Buenas noches. ¡Quinceañera! No, que estamos de reconciliación. Todos para interrumpir. Listo. Entonces, en el... ¿Le dije usted tenemos Biblia? Bueno, ahí está en contexto. Seguimos con
el bloque del 5 al 7 y dice así este título: Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo de todo pecado. Listo. Entonces Dios es que entonces Dios es que, ahí sí, muy buena palabra del Señor. Sí. Que Dios es luz. Entonces Dios es luz y Jesucristo es luz, y nosotros hemos recibido a Jesucristo. ¿Nosotros qué somos? A ver, ¿qué? Luz. Entonces hay otro principio, y es que nuestra vida debe ser consecuente con Dios. Entonces yo no me puedo decir que soy andando en qué, en tinieblas, y estoy andando con el tinieblo. ¿Sí? Yo no puedo decir que soy cristiana y estoy haciendo cosas que a la luz del Señor están mal, ¿cierto? La pregunta ya pasaron. ¿Sí? Así que si nosotros somos conscientes, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros tenemos que ser ese testimonio, ¿sí? Ese testimonio fiel de esa luz y ese Jesucristo que vino a darnos a nosotros, ¿qué? Luz. Él vino mucho, y que la verdad yo lo oro por esos amigos que estamos, por los cuales oramos para traer, y bueno, por todos. Y hay una parte donde dice que se trasladan de esas tinieblas de nuestro Señor Jesucristo, porque eso es Él, esa es la luz. Y mis amados, si nosotros hemos recibido a Jesucristo, nosotros tenemos que empezar a hacer. Hombre, miramos ahora, a este tiempo, si estamos siendo consecuentes a 2 años atrás, podemos decir que sí o no, ¿cierto? Porque hace 2 años atrás todavía hacíamos algunas cositas, pero seguíamos adelante con Cristo, ¿cierto? Ahora miramos y decimos, ya no hago esa, pues todavía estoy haciendo otras, pero ya no hago esas, ¿no? Claro, la perfección, sino cuando estamos con Jesucristo. Entonces, estamos hablando que yo no estoy en tinieblas, ¿sí? Yo puedo relacionarme con las demás personas. Acá dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y por eso yo les decía ahorita, pero están nerviositos de las preguntas que le iban a hacer. Pero yo creo que algo tan hermoso con Jesucristo que nosotros tenemos es que a mí no me da pena decirle a Marcela que tal vez yo tengo debilidades y que estoy fallando. No me da pena, ¿cierto, Marcela? Porque Marcela lo primero que está viendo en mí es a quién, a Jesucristo, ¿cierto? Entonces hay algo muy importante, mis amados, y es que no importa si nosotros tal vez no nos dé pena decirle la verdad. Digamos siempre la verdad. Jesucristo, Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice que si la nos dará, ¿cierto? Él es el Padre de la verdad. Entonces, el saber que nosotros, el Señor nos está diciendo, ustedes son luz. No dudemos, pues hoy fallé, sí, otra vez y resplandece en mi vida. Él no me va a dejar caída. Entonces, vamos por ese caminar de nosotros, que sabemos que no es fácil, y que podamos mirar de estos 3 puntos y de lo que nos está hablando Juan aquí, ¿cómo estamos? Yo considero que nosotros hemos avanzado. El hecho es que no solamente el que estemos aquí, podemos estar haciendo muchas otras cosas, ¿sí? Bueno, para el 8 al 10 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo. Le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y aquí nos está hablando es que nuestra vida es la pureza. Pero Él dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Andar en pureza. Es difícil nosotros conservarnos santos, ¿cierto? Nosotros lo hemos sabido, es difícil, lo podemos hacer. Pero importantísimo, y el Señor, la verdad, el Señor me ha venido inquietando mucho y situaciones. Hay algo que yo aprendí cuando recién llegué a la iglesia, y es que Dios ha colocado, y de ahí en adelante ha colocado otras personas que por la misericordia del Señor
les hace un llamado y empieza, digamos, a tener un organigrama, un esquema para poder abarcar el cuidado de toda una iglesia. Pero nosotros siempre ponemos los ojos en el pastor y la pastora porque son la máxima autoridad. Y algo que aprendimos cuando llegamos junto con Lili y mi mamá es que nosotros los empezamos a ver a ellos porque ellos no son perfectos. Los pastores, el conocimiento se los ha dado, ellos han estudiado, nosotras personas que han hecho inclusive teología y que tienen la super experiencia, que son consejeros, que tienen grupos grandísimos para trabajar, hacen talleres y son humanos y se equivocan. Los líderes somos humanos y nos equivocamos. Y algo que Dios me hablaba en esto es que nosotros sí debemos de buscar la pureza, pero nosotros debemos de entender que somos humanos y yo tengo que reconocer que yo peco y yo fallo. Y Él por eso lo dice aquí, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Nuestros supervisores fallan, mis amados, este pechito que está aquí falla, pero algo que yo tengo claro es que yo voy ante el Señor Jesucristo y Él a mí me perdona. Y Él lo está diciendo acá también en su palabra, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero lo más importante es que nosotros reconozcamos que como hijos de Dios, nosotros no somos invulnerables, porque a veces pensamos eso. No, es que eso me aplicaron, mejor dicho, la cristomicina y a mí no me va a entrar ninguna enfermedad. Nadie ya me va a entrar, mejor dicho. Es que la economía a mí no va a entrar ni la polilla ni el orina, lo que hablando de la palabra, ¿no? Que corre, no hay nada de eso, mejor dicho, blindar mi economía. Él no está hablando de eso. Él está hablando de esto, Él nos equipa, nos da la capacidad para nosotros enfrentar el pecado. Afuera no lo teníamos, afuera estábamos enceguecidos, en tinieblas, ¿sí? Entenebrecidos, y simplemente sabíamos que estaba mal, pero nos dejábamos dominar. En Cristo no es así. Esa misma tentación, aún podemos cometer el mismo pecado, pero sabemos que con Jesucristo nosotros podemos afrontarlo. Podemos llegar y decirle, bueno, Señor, hoy fallé, hoy pequé, mañana es otro día, ayúdame el día de mañana. Buenas noches. ¿Listo? Entonces, el reconocer que nosotros podemos pecar nos hace ver cómo es y muestra humildad. Pero mis amados, yo sí les quiero decir a ustedes algo. Si ustedes, alguien les llega, una persona, un Richard, yo, un Cristian, de los que estamos acá, alguien de nuestra iglesia, con el estatus que tenga, viene y dice, es que ya actives en esa persona. Aún si nuestro mismo pastor nos pudiese decir, no, es que yo no peco a la persona. Porque nosotros sí tenemos que reconocer, vamos en búsqueda de esa pureza, pero la única manera de llegar a ella es reconociendo con humildad que yo soy una persona que fallé, pequé, pero estoy arrepentida. Esa búsqueda de esa pureza no la hacemos solos, está Jesucristo. Pidámosle a Jesucristo que nos ayude. Estamos hablando que es el camino de eso. Y hoy estamos hablando acerca de nosotros tenemos que caminar en la verdad. Por eso la dinámica, ¿cierto? Porque a veces es bastante difícil nosotros caminar en la verdad. Es bastante difícil nosotros manifestar a ese Dios, no consecuentes y seguir buscando esa pureza. Nosotros no estamos solos, muchachos. Esta vida cristiana no es fácil. Yo creo que lo he hecho muchas veces. Y yo le digo al Señor, el día que yo diga que es que esto es fácil, no, ya. Es porque no es así. Y es lo más. Porque si fuese fácil, entonces sería este cuerpito, esta carnita. Entraría la gracia maravillosa de nuestro Señor en nosotros. Su poder y su palabra. Entonces, mis amados, analicémonos. Ya finalizando este año, miremos a ver si estamos caminando en verdad, si está pasando en nosotros. Tenemos que fortalecernos, ¿sí? Porque el Señor Jesucristo a nosotros nos salvó, no simplemente para irnos a vivir con Él, ¿cierto? Sino ¿para qué? Para llevar a otros a la salvación. Y yo creo que eso es lo principal y eso es lo que más fallamos. Y por eso Juan hablaba de eso.
porque Él empezó a hablar de esa verdad y ese Jesucristo que entregó su vida por nosotros. No, orémosle al Señor porque hay algo que yo tuve claro desde que Jesucristo llegó a mi vida y me impactó, es que Él no murió por mí para ponerme a vivir bueno, murió por mí y me perdonó para que yo vaya de lo que yo he oído, he visto y de lo que he experimentado, porque sí, a nuestro Señor Jesucristo, su poder, su amor, su restauración, su perdón diario. Entonces pidámosle al Señor que empecemos por ese primero, a manifestarlo. Ahora tenemos que reconocer que la realidad está en nuestra vida, está en nuestro corazón, está siendo lo primero en nuestro corazón. Entonces, bueno, mi hija, si alguien tenga algo para decir, ¿qué tal les pareció? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos caminando? Checo. Pues por eso en el juego, cuando están haciendo las preguntas, siempre hay un temor. Sí. Que no se sepa la verdad. Que no se sepa la Pero verdad. cuando preguntaban, ¿la verdad se atreve? Todo el mundo decía, no, la verdad. Porque a mí me dicen que me atrevo. Me atrevo a nada. Y que digamos el peor. Sí, bueno, entonces Entonces, vamos el que desee un pequeño resumen para Nelita, la amiguita, Le presento a mi amiga Dayana y Ricardo que acabaron de llegar. Así, ese que es bueno, capaz de resumir, tin. Alguien nos da. es que hice una actividad, como el pico botella, ¿cierto? Entonces, le daba la botellita, le decían, la verdad o se atreve. Pero entonces, todos los que estaban en el momentico dijeron, la verdad. Hicieron una serie de preguntas, pero pues no eran como antes, ¿no? Algo de trabajo, eso es un video espiritual, esa era básicamente la actividad. Y pues ya llegó la palabra pues que me estaba mencionando luz, donde habla pues de la luz de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo estamos nosotros caminando con Dios? Ahí Me llama el camino de Cristo. el camino de un verdadero cristiano. Que estamos reflejando para Cristo en nuestra vida. A mí nunca me El versículo es 1 Juan 1, del 1 al 10. Y hay una partecita que me llamó la atención, que dice, lo que hemos visto y oído, eso para que también vosotros tengáis comunión con otros. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, con el Hijo y con su Hijo Jesucristo. Entonces yo creo que si es muy difícil hoy día tener comunión con otra persona, ¿no? Y si una persona no tiene comunión con Dios, pues difícilmente va. Entonces, el no tener comunión con otros, el no relacionarnos con otros y el ir en contravía también de otras personas, puede ser también un reflejo de no tener, estar vivitos, como decimos nosotros, y sintiendo lo malo que hace el otro y no viéndolo con los ojos que Jesús nos ve. Puede dar nuestra relación con Jesús, no está haciendo lo mismo, porque estamos viendo es el error en el otro y no viendo que nosotros también erramos, que nosotros también pecamos y también nos equivocamos. En estos días alguien por ahí no hay nada para perdonar y como que tiene perdón de caucho. Perdón de causa, Porque perdona muchas veces y como que vea lo mismo, perdonar y perdonar, pero es que perdonar también es una decisión. Y es una decisión por bienestar propio. Y eso da muestras que nos perdonó. Y si Él nos perdonó como éramos, imagínense, y nos sigue perdonando todavía en esa verdad oculta, como dice, ¿no? Esa muestra de amor y misericordia para con otros y estar en comunión con otros, muestra mi comunión con Dios. Amén, así es. Entonces Dios desea que nosotros, ¿sí?, reflejemos esa vida que Él tiene para nosotros. La única manera es experimentando a Jesucristo. Yo los motivo a que le pidan al Señor, ¿sí?, experimentar. Cuando nosotros experimentamos a Cristo, entonces podemos dar, como decía Liliana, un testimonio a todos los que nos rodean. Podemos tener un testimonio, pero un testimonio íntegro, tan íntegro como cercano, es que yo todavía tengo soy débil, es que yo soy frágil, es que yo soy humana, es que yo todavía peco en estas cosas, pero Dios me está ayudando, Jesucristo me está ayudando, ¿sí? Entonces que le pidamos al Señor que podamos nosotros experimentarlo de tal manera que podamos testimonio. Alguien nos mira, siempre alguien nos está viendo.
Siempre, y cuando usted dice, no, es que estoy yendo a la iglesia, empiézalo, vamos a mirar. Y usted no es que va a la iglesia y empezando por nuestra familia. Eso para que va a la iglesia y llegue aquí quiere acabar con el porque llega una alborota. Estoy en el proceso. Estoy ahí, poco a poco. Si llegamos de la iglesia y nuestra familia empieza a sorprenderse que el día menos pensado le dicen a uno, mami, quiero acompañarte a la iglesia. Y uno dice, bueno Señor, lo estoy haciendo, pero la única manera es en la intimidad con Él. Los invito, muchachos, de esos tiempos de oración, a la madrugada, en la tarde, en la noche, en el tiempo que le quede, intimidad con Dios. Esa intimidad es lo que hace que yo levantarme, que pueda ser consecuente y que pueda todos los días querer buscar esa pureza para poder yo impactar a los demás. Bueno, entonces pongámonos sobre nuestros pies y que Juancito, oración final. Ahorita la mano de zapato. Amado Señor, te damos gracias en esta noche porque has hablado en nuestras vidas, Dios. Gracias por esa nueva dirección que has dado. Sabemos de que tú nos has mostrado que debemos reflejar a ti, mi Cristo. De lo que tú has hecho en nuestras vidas, Padre, para poder impactar y para poder llevar ese mensaje, Señor, de salvación que las personas necesitan, Señor, para que conozcan de ti. Pero todo parte, Señor, de la comunión que podemos, Señor, y lo que podamos reflejar hacia los demás. Ayúdanos, Padre, para esta gran tarea, Dios, la cual tú nos has delegado, Señor. Te pido para mis hermanos, Señor, ahorita camino a nuestros hogares, Padre, que seas tú bendiciendo, Señor, a cada uno de mis hermanos aquí presentes, y aún por los que no pueden, de donde quieran que estén, Padre Celestial, tu bendición llegue a ellos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos. Gracias, Juanito amado. Te vamos a tomar en esta noche. Así sea. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Padre, colocamos delante de ti la vida de Marianela, Santísimo Señor, que en este momento podría estar en cualquier otro lugar, Señor, pero decidió, Padre Celestial, Señor, estar aquí. Padre, Señor, en medio de tu palabra, Señor, con su esposo, aún con su amiga, Señor. Gracias, Señor, por ese nuevo año que tú le regalas. Te pedimos que este nuevo año, Señor, tú la llenes de sabiduría, que tú ministres su mente, su corazón, sabes que edifica su casa, Señor. Que tú le permitas, Señor, sujetar la mano de su esposo, Padre, la mano de sus hijos, Santísimo Rey, y puedan caminar contigo, Señor, en ese camino de luz y en ese camino de verdad, Señor. Que cada palabra salida de su boca, Señor, sea una palabra que provenga de ti, Señor, y que construya y edifique su casa en ti, Santísimo Rey. La bendecimos, Señor, con toda bendición que proviene de lo alto, Señor, en el nombre del Espíritu Santo, y declaramos tu protección sobre su vida, Señor, de una manera especial. Amén. Amén. Bueno, ya que estamos hablando de cumpleaños, el 4 de diciembre vamos a celebrar los cumpleaños de noviembre y diciembre. ¿Por qué el 4 de diciembre? Porque resulta que ya el 4 de diciembre es la última fecha que tenemos y la celebración. Entonces, para el próximo miércoles del grupo, sin falta, entonces me traen la puerta. Y la despedida la va a preparar Marianela. La despedida de diciembre. ¿Cómo ha ido? ¿Nos vamos para Mahuipi, a Cancún o para dónde? La despedida de diciembre traigan y después como es. Tengo un vestido de baño. Si hacemos la despedida en semana o la hacemos al miércoles siguiente porque el 4 es el último día del grupo. ¿Ya?
Pensamos de pronto hacer la celebración de cumpleaños, pero esa semana de congreso y ese miércoles de congreso. ¿Para qué la despedida cuándo sería? La despedida de 7 días sería después del 4. El 4 es el cumpleaños y el último día del grupo. Y la despedida ya sería el miércoles siguiente o el viernes, o ya dependiendo de lo que al viernes, puede ser el 4, que es la despedida ya aquí el cumpleaños. El viernes hacemos un asado. 8 de Por eso, o sea, el miércoles hacemos aquí el cierre. Y el viernes de esa misma semana podemos O el hacer. sábado. O el sábado. Sí, Después del sábado. Después del culto, sí. ¿Y cuándo Empezamos por acá. El 4 4 de de diciembre? diciembre. ¿O cuál? O sea, Vamos a poner 9 de O sea que porque es el congreso.